Ok, estamos. Estamos. Perfecto. Ok, ahora te dejo. Yo me voy a Ok. hacer mi siesta. Muy bien. Antes voy a ver los bordes del pizarrón, hasta dónde se ve. A ver. Podés Ahí. un poquito más a la derecha si querés también. Pero ¿Puedo? un poquito. Hasta ahí. Ahí la segunda línea está perfecta. Perfecto. Bueno, ok. Del lado izquierdo En el podés usar todo. Sí. En el ejercicio 4 nos piden que demostremos que la derivada enésima de una función la función derivada enésima de una función dada se puede calcular de cierta forma. Y yo quería arrancar por recordar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de función derivada. Y bueno, para esto capaz está bueno arrancar tratando de recordar qué significa, qué es la derivada de una función. Muy brevemente, porque en realidad esto lo vamos a ver en profundidad cuando veamos funciones, ¿tá? Pero muy brevemente, la derivada de una función está definida a partir de un límite. A ver, nosotros vamos a decir que la derivada de la función f en x igual a, y lo vamos a escribir así. ¿Se ve bien lo que estoy escribiendo? Sí, se ve claro. Sí. Bueno, esto es en realidad el límite de f de x menos f de a sobre x menos a cuando x tiende a a. También se puede definir una definición también usual para la derivada, es el límite de f de a más h menos f de a sobre h cuando h tiende a 0. ¿Ok? En ambos casos, bueno, primero, al ser un límite, esto en caso de existir termina siendo un número real. Y en ambos casos, de lo que estamos hablando acá es, tomemos una función f a partir de su gráfico, cualquiera. En ambos casos lo que se está pretendiendo acá es, supongamos que este es A, y por lo tanto, este que está acá es f de A, ¿sí? En ambos casos, y quizá en el primero se ve un poquito más claro, lo que se está pretendiendo es considerar, a ver si, otro color, acá, considerar la pendiente de esa recta. Y lo que yo hice acá fue tomar dos puntos muy cercanos, porque lo que le estamos pidiendo a X, que sería en este dibujo esto que está acá, cuando hacemos el límite, cuando X tiende a, lo que le estamos pidiendo a X es que se acerque infinitamente, por decirlo de alguna manera, se acerque a A. Y queremos ver qué es lo que pasa con la pendiente de esta recta, ¿sí? Muy brevemente, la idea de derivada. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en el ejercicio? En el ejercicio no tenemos la derivada puntual, tenemos una función derivada. Y tiene sentido hablar de una función derivada porque, de vuelta, ¿no? Como la definición de derivada de una función para un cierto valor de x es un límite, en caso de existir este límite es único. Entonces tiene sentido hablar de una función que toma valores de x en un cierto dominio, en donde mi función original es
es derivable, que quiere decir en donde este límite existe y está definido, y toma esos valores y lo que me da es el resultado de este límite, que es único. Entonces, está bien poder hablar de una función derivada, ¿no? Cumple esta relación los requisitos que tiene que cumplir una función, que es tomar un valor de x y darme para ese valor de x una única imagen. Bueno, para estas funciones derivadas la manera habitual de anotarlo es, si nosotros tenemos f de x, a la función derivada la anotamos f' de x, en caso de existir la función derivada de la función derivada, la anotamos f segunda de x, lo sigo acá, a la función derivada de la derivada, y así sucesivamente, lo anotamos f tercera de x, y así, cuando derivamos n veces, cuando encontramos la función derivada n veces, tenemos f enésima de x, que es lo que aparece en el repartido. Este tipo de notación lo que está diciendo no es estoy elevando f a la n, no, es estoy derivando f, estoy hallando la función derivada de f n veces, mediante algún proceso, no importa cuál. ¿Está bien hasta acá? ¿Todo en orden? Sí. Sí. Bien. Ok. Lo que nos propone el ejercicio, bueno, decía, hay algunas reglas, que capaz ustedes se acuerdan del liceo, reglas que me permiten encontrar la función derivada. Y yo voy a necesitar recordar algunas de ellas para resolver el ejercicio. Por ejemplo, para encontrar, si yo tengo una función, vamos a llamarle f de x, tengo una función f de x que es del tipo x a la algo, digamos x a la n. Y yo lo que estoy buscando es la derivada de la función x, esa. Bueno, la derivada de esa se calcula haciendo. Marcelo, te paso una pregunta, perdón, te corté. Sí. Cuando vos viste que derivás, tenés la derivada primera, la segunda, la tercera, ¿no va a llegar a un punto en que tu función va a ser igual a cero? Porque ya lo va a llegar a un punto en que la función no va a ser más derivable. No necesariamente. Capaz estás pensando en funciones como por ejemplo de este estilo, este tipo de funciones polinómicas, a medida que uno deriva una, dos veces, tres veces, cuatro veces, lo que sucede es que la función derivada es también una función polinómica, pero de grado menor. Y eventualmente, si nosotros seguimos derivando, si tenemos una función polinómica de grado 5, y derivamos una vez, nos queda de grado 4, la función derivada, y así grado 3, grado 2, grado 1, grado 0. Cuando nos queda de grado 0, lo que tenemos es un número, y si volvemos a derivar, nos queda 0. Pero no todas las funciones tienen este comportamiento. Por ejemplo, yo qué sé, las funciones seno o coseno, cuando uno deriva, no se comportan igual, o la función exponencial, que es una de las que tenemos para resolver en este ejercicio. La derivada, por ejemplo, de la función exponencial es la función exponencial. Entonces, por más que derives una, dos, mil millones de veces, seguís teniendo, no pasás a tener una constante, o cero, que también sería una constante. ¿Está bien? Ah, dale, sí, gracias. Yo me había quedado con eso, viste, que si vos derivabas un número finito de veces, tarde o temprano ibas a llegar a cero. Con las funciones polinómicas pasa esto, sí. Está. Pero hay otras con las que no. ¿Está bien? Está. Dale, gracias. Ok. Bueno, esta es una de las reglas de derivación que vamos a usar para nuestros ejercicios. ¿Está bien? Y acá n estoy asumiendo
que el n que estoy poniendo yo acá, estoy asumiendo que es un número, para nosotros hoy va a ser un número entero. ¿Está? Entonces, así, por ejemplo, si yo tengo que derivar, yo tengo una función, digamos, g de x, que es de la forma x a la cuarta, cuando hago g' de x, lo que obtengo es 4 por x a la tercera. ¿Está bien? Sí. Bueno. Entonces, otra de las cosas otra de las reglas de derivación que necesito para resolver este ejercicio, que está bueno recordar, es la derivada del producto. Si yo estoy derivando una función f de x por g de x, la función producto, ¿sí? Y quiero hallar la derivada de eso es la derivada de f por g más la derivada de g por f. No tienen por qué acordarse de esto, pero bueno, es una de las reglas para derivar, que además nosotros la vamos a usar en la resolución. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta más hasta acá? No, No. está claro. Entonces podemos arrancar con el problema de inducción. Bueno, el primero del 4, voy a fijarme a ver cuál era. F de x es igual a x a la n. X por a la x. A ver. Yo tengo f de x es igual a x por e a la x. ¿Sí? Sí. Ahí está. Y lo que queremos demostrar es que la derivada enésima de esta función es e a la x por x más n. ¿Está bien? Sí. Entonces, ahí. Bueno, arrancamos con nuestro caso base, ¿sí? Para eso tendríamos que ver que la derivada primera de esta función la puedo calcular o tiene este comportamiento, tiene esta forma, esta expresión. Entonces, para eso vamos a tratar de derivar la función f de x. Estoy pensando cómo distribuir el pizarrón para que entre todo, pero no sé si voy a poder. Vamos a poner acá que nuestro caso base es el siguiente. Y vamos a averiguar f' de x con las reglas de derivación que conocemos. Esto que tenemos acá es el producto de dos funciones. Podemos pensar que esto es una función por otra, ¿sí? No le voy a llamar f a esta porque ya el nombre está reservado para la función esta, pero podría ser esta g de x y esta h de x. Entonces, cuando derivamos debería quedar la derivada de g, que es 1, ahora claro de dónde sale, por h, más la derivada de h, que me olvidé, lo mencioné cuando estaba respondiendo la pregunta del compañero, pero me olvidé de escribirlo como prerequisito, la derivada de e a la x, s a la x, por la otra función. Explico de dónde salió esto. Nuestra función original es x por e a la x. Llamémosle a este g y a este h. Las funciones g y h. Cuando nosotros derivamos esto, nos quedaría g derivada por h más h derivada por g.
Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? G derivada, la derivada de X. 1. ¿Qué tenemos acá? H. ¿Qué tenemos acá? H derivada. Vuelve a ser e a la X. Y acá, G. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Entonces, en definitiva, vemos que f' de X termina siendo e a la X por X más 1. Lo que hice ahí fue factorizar e a la X. ¿Está bien? Veamos ahora. Esto debería coincidir para que se cumpla lo que nos propone la propiedad, debería coincidir con lo siguiente. La primer derivada, f' de X, debería ser igual a la e a la X por X más 1. ¿Está bien? Esto se cumple. El caso base funciona. ¿Sí? Observen que lo que hice acá Sí. no fue usar la regla para derivar el producto. No, usé la fórmula que me están proponiendo que se cumple. ¿Tá? La que quiero demostrar. Y efectivamente observo que me queda igual a lo que me debería quedar derivando usando las reglas de derivación. ¿Está bien? Usando el Sí. álgebra de derivadas. Perfecto. Nuestro caso base funcionó. Vamos a la segunda parte. Bien. Para la segunda parte, nosotros vamos a partir de la siguiente hipótesis de trabajo. Si la derivada enésima de f de x es e a la x más n, para cualquier n, entonces lo que queremos demostrar es que la siguiente derivada, yo me olvido de ponerle paréntesis acá, y parece que es un exponente, no lo es. Entonces decía que lo que queremos demostrar es que la siguiente derivada debería ser de la forma e a la x por x más n más 1. ¿Sí? Estamos partiendo de la base de que esto se cumple para cualquier n, y lo que queremos demostrar es que entonces se cumplirá para el siguiente. Bueno, ¿qué podemos hacer acá? Y lo que podemos hacer es derivar. Partir de lo que sabemos que se cumple, es decir, que la derivada enésima es esta, y si nosotros derivamos esta función, lo que obtenemos es la siguiente derivada, f, la derivada enésima más un, ¿ves? No sé cómo se dice. Pero bueno, esto, ¿no? Si nosotros derivamos, lo que obtenemos es esta expresión. Y esperamos que al derivar, esa expresión que obtenemos coincida con lo que nos propone la tesis, que debería ser. Vamos a ver si funciona. Entonces, vamos a derivar. Y vamos a derivar usando la derivada del producto. Esto es nuestro g de x, esto es nuestro h de x, y cuando derivamos nos debería quedar g', esto es g', por h, más h', tenemos que derivar este binomio. Para derivar x más n, lo que hacemos es la derivada de la suma. Tomamos a x como si fuese una función, n como si fuese otra función, y derivamos término a término. Entonces nos queda la derivada de x es 1, y la derivada de n, como es un número, es 0.
Entonces, nos queda 1. Lo voy a escribir solo para que se vea que esto es h'. Esta es nuestra h. H' por e a la x. Bien, y esta es nuestra g. Esa nos queda. Esta es la derivada siguiente. Esta es la derivada siguiente. Y ahora factorizando, nos queda e a la x por x más n más 1. Y esto coincide con, voy a usar la notación de Alex, la tesis inductiva, y estamos verificando que son iguales, así que está pronto. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que la derivada enésima de x es, de f de x, perdón, es e a la x por x más n, y esto vale para todo n natural a partir de 1, ¿no? Estamos arrancando con la primera derivada. ¿Está bien? Sí. Sí. De Bueno, hecho, si no hay dudas de este, Marcelo, sí, podemos observar que de hecho sí, también funciona para n igual a 0, pero no era apellido. es cierto, porque sería x. ¿Estás pensando, Alex, en x más 0 acá? Tal cual, tal cual. Y nos queda la No función sé. original, f de x. ¿Sí? No se deriva. Es decir, cuando la derivada cero décima, es decir, no se deriva. Ok. ¿Está bien? Pero no era apellido. Podemos cambiarlo acá y generalizarlo. Bueno, si no hay dudas, podemos pasar al siguiente. ¿De acuerdo? Yo tengo una pregunta. Sí, Hola, sí. El e a la x, la derivada de e a la x, queda igual porque no tiene, x no tiene coeficiente, ¿no? Si no, habría que multiplicarlo. bueno, no queda igual porque x no tiene coeficiente. Para ver por qué la derivada de e a la x, la función derivada de la función exponencial, es así, tendríamos que usar la definición de derivada. Es un lindo ejercicio de cálculo de límites y para usar la definición de derivada. ¿Qué quiero decir? Voy a borrar el pizarrón para explicarte esa idea. No voy a hallar la función derivada de e a la x, pero te cuento por lo menos la idea. Si tu función es f de x igual a e a la x, y tú lo que querés averiguar es f' de x, vamos a suponer que tú quieres averiguar f' de a. Entonces, la definición derivada dice que tenés que, para hacer eso, calcular el límite de e a la x menos e a la a sobre x menos a cuando x tiende a a. ¿Sí? Sí. Siendo a un número cualquiera. Bueno, este límite, después de cuentas y cosas, termina dando e a la a. Eso quiere decir que para cualquiera,
la derivada de e a la x en ese valor de x te da el propio, te da e a la a, te da lo mismo. Y por eso podemos decir que la derivada de e a la x es e a la x. Pero para eso hay que resolver ese límite que, bueno, no es un límite trivial, hay que hacer algunas cosas, ¿está? Después que vos resolves ese límite, obtenés ese resultado. Entonces está ahí, decís, bueno, entonces la derivada de la función derivada de la función exponencial termina quedando igual. Sí. ¿Sí? Sí. Bien, Ok. gracias. Bueno, ¿pasamos al segundo? Dale. No, solo voy a sacar esto. Y la función que tenemos ahora es 1 sobre x, ¿puede ser? Sí. A ver. ¿Sí es esa? Sí, esa misma. Está bien. Y la derivada, no me acuerdo lo que quedaba. ¿Cómo quedaba la derivada enésima? ¿Me dicen? Sí, ¿La la están viendo ahí? derivada queda como menos 1 a la n por A la n n. factorial sobre Sí. x a la n más 1. Sobre x a la n más 1. Es posible que cuando los estudiantes ven esto, en donde se juntan, además hay potencias, exponentes, hay factorial, hay derivadas, todo junto, esto genere como un poco ¿no? Esto va a estar complicadísimo, pero en realidad no es complicado. Arranquemos con el caso base, ¿no? La derivada primera de esta función, de f de x. Hay varias posibilidades acá. Yo voy a elegir esta. Caso base. Voy a pensar en nuestra función f de x como x a la menos 1. ¿Está bien? Entonces, si yo pienso en f de x como x a la menos 1, cuando derivo, puedo usar la derivada de x a la n. ¿Está bien? Que la voy a escribir acá un poquito. La derivada de x a la n. ¿Se acuerdan que es n por x a la n menos 1? ¿Sí? Entonces, cuando derivo esto, me queda menos 1, que es el exponente, que es el que está jugando de n, de alguna manera, por x a la menos 2, ¿verdad? A la menos 2, exacto. Y ahí quedó derivada. Esto en principio no se parece mucho a lo que nos están proponiendo en el ejercicio, pero en realidad fíjense que esto yo lo puedo escribir, voy a pasar de esta línea un poquito, lo puedo escribir como menos 1 por 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Sí. Y esto en realidad termina siendo menos 1 elevado a la 1 por 1 factorial sobre x a la 1 más 1. ¿Qué es lo que me están proponiendo en el ejercicio? O sea que el caso base se cumple. ¿Sí? Sí. ¿Todo en orden? Sí. Bien. Bueno, está pronto el caso base. Vamos a el segundo paso. Ok, esto ya no lo necesito. Ok, en el segundo paso, nuestra hipótesis de trabajo es que la derivada enésima de esta función es de esta forma para cualquier x. Y lo que nosotros queremos demostrar es que la derivada siguiente
va a ser de la forma n más 1 factorial sobre x a la n más 1. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que podemos hacer es como en el... Pero, profe, ¿no como sería en- x a sí. la n más 2 abajo? Sí, 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 es cierto. Es x a la n más 2, gracias. Lo que podemos hacer es como en el anterior, ¿no? Tomar la derivada enésima, que nosotros sabemos que es de esta forma, porque es nuestra hipótesis de trabajo, es de lo que partimos, de lo que es nuestro punto de partida, digamos, y derivar. Entonces, tomemos la derivada enésima. Yo la voy a escribir así, x a la menos n más 1, ¿sí? Es legal el cambio, ¿no? En lugar de escribirlo como fracción, en lugar de escribir eso como un cociente, lo puedo escribir así, y eso me permite derivar usando lo que usamos hoy. En este caso acá, x a la lo que sea, está siendo multiplicado por un número real, alguno, ¿no? Y entonces cuando nosotros derivamos esto, lo voy a sacar para acá, se puede ver fácilmente usando la derivada del producto, pero si uno tiene que derivar un número real, vamos a llamarle k, si uno tiene que derivar un número real k multiplicado por cualquier función f de x, esto derivado es lo mismo que k por f' de x. ¿Está? Si hacemos la derivada del producto, se ve muy fácilmente. Bueno, en realidad me quedó chico el globo de pensamiento, pero lo extiendo acá, que no lo voy a usar esa parte, y hacemos la derivada de k por f de x, y la derivada de k, como es un número real, la derivada de k es 0, porque este término no existe. Y esto por k por la derivada de f de x. Es por eso que cuando nosotros derivemos esto, lo que nos va a quedar es esto mismo por la derivada de este factor. Y la derivada de ese factor, de vuelta, ¿no? Usamos la derivada de x a la n. N por x a la n menos 1. Entonces, vamos a estar multiplicando por este exponente, que yo lo voy a escribir así. Lo voy a escribir como menos 1 por n más 1, si ustedes no tienen inconveniente. ¿Sí? ¿Me dejan hacer eso? Sí. El que calla otorga. Ah, bien, ok. Entonces, después me queda x a la, ok, menos n menos 1. Estoy escribiendo lo mismo que ahí arriba, hasta ahora. Menos n menos 1. Menos 1. ¿Sí? Sí. Y ahora ordenamos un poquito acá. Y cuando digo ordenar, me refiero a ordenar como me convenga. Y yo lo que voy a hacer es escribir menos 1 a la... Y bueno, esto es menos 1 multiplicado por sí mismo n veces y una vez más. Entonces esto me quedaría menos 1 a la n más 1. Y eso va a estar multiplicado por... n más 1 por n por n menos 1 por n menos 2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese producto, el producto de estos dos factores que me quedan acá, no es nada más ni nada menos que n más 1 factorial. ¿Eso se vio? Sí. Está bien, ¿no? Bueno, y lo que me queda acá, el tercer factor, es x a la menos n más 2. Bien. Esto, que es
Me olvidé de poner acá lo que íbamos a hacer. Lo que estamos haciendo acá es derivando, igual que hoy. Y finalmente esta expresión termina siendo menos 1 a la n más 1 por n más 1 factorial. Y voy a escribir esto de vuelta como una fracción. Así que me va a quedar sobre, lo voy a escribir acá al costado porque no me da el pizarrón, sobre x a la n más 2, que coincide con lo que quería demostrar que era la derivada que venía después. ¿Está bien? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? ¿Me puede explicar cómo llegó a n más 1 arriba del menos 1? Ahí voy. A ver. ¿Cómo llegué al n más 1 arriba del menos 1? ¿Acá, en negro? ¿Este? Y eso. Este de acá. Bien. Yo lo que hice fue agrupar. A ver. Agrupé estos dos factores acá y estos dos factores acá. Esto es menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1 n veces. Pero acá lo tengo multiplicado una vez más. Así que en definitiva es menos 1 por menos 1 por etcétera, etcétera, n más 1 veces. ¿Está bien? Bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? No. Perfecto. Podemos- Quedan pocos minutos. Bien. Sí. Yo creo que en los minutos que nos queda podemos hacer el tercero porque ya venimos como con práctica de estos dos, ¿no? Es muy parecido. 2:30. 2:30, bueno, me da para plantear el caso base, eso seguro. Esperanza. A ver, no me acuerdo cómo era el tercero. Sí, es lindo. Sí, el caso base. No, ni siquiera el caso base. Capaz nos volvemos a conectar. ¿Tá? Sí. Dale. Yo decía, yo pensaba Sí, que vas a hacerlo mejor, queda muy poco Flash. tiempo. día para no funcionaba. Ok, desconectó y reconectamos. Dale. Ok, hasta luego. Dale,